Quiero en esta ocasión invitarlos para que abramos la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, el capítulo 14 del Evangelio según Mateo, y a partir del verso 22, un pasaje que nosotros hemos predicado bastante, pero que la palabra de Dios es nueva cada mañana, como su misericordia. La Biblia dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, aquí yo quiero que pongamos mucho cuidado cómo comienzan las palabras del verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Yo quiero hacer énfasis en esta expresión que narra el apóstol, o mejor, el evangelista, el apóstol, diciendo: pero al ver el fuerte viento. Ahí es donde yo quiero hacer énfasis en este mensaje. Al ver el fuerte viento. O sea que Pedro primero usa su confianza en Jesús. Primero él confía en Jesús. Y le dice: manda, autoriza, envía tu palabra para que yo también ande sobre el mar, sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y él empieza realmente a caminar sobre las aguas, sin hundirse. Pero ¿qué pasa después? Mateo dice claramente que Pedro, al ver el fuerte viento, empezó a hundirse. Realmente nosotros, en unas situaciones complicadas que llegan a la vida, indefectiblemente a cada cristiano le debe llegar una situación o varias situaciones complicadas, difíciles de pasar por ahí. Por muy difícil que sea la situación, el Señor ha prometido: aunque pases por el fuego no te quemarás, y aunque pases por las aguas no te anegarás. Eso lo dice la palabra de Dios. Confianza. Y Pedro usa de esa confianza. Solamente diga su palabra: Señor, y yo voy a caminar sobre las aguas como usted. Y Jesús le dijo: bueno, está autorizado, venga. Él empieza a caminar sobre las aguas. ¿Pero qué pasó? Fue a mirar el viento. Pero al mirar el fuerte viento, empieza a mirar lo fuerte del viento, lo huracanado del viento. Ni siquiera dice que miró el mar. Mira, es el viento. El viento no tiene nada que ver con lo que estaba pasando con sus pies. Él estaba caminando sobre las aguas. Él tenía, si algo tenía que mirar, era mirar, fijar su mirada en el que le había autorizado que caminara. Ni siquiera en las aguas. Era mirar fijamente y poner su confianza en el que le había ordenado, autorizado que caminara sobre las aguas. Pero él se entretiene con otras cosas.
siente que el viento empieza a soplar con fuerza, que empiezan las olas a levantarse. Las olas se empiezan a levantar y es por el viento. Y él, al ver el viento, dice, el fuerte viento comenzó a hundirse. Yo quiero decirles algo. Las situaciones difíciles de la vida no se pueden evitar. Todo cristiano que se diga ser cristiano, que sea un cristiano auténtico, debe ser pasado por pruebas y diversas pruebas. No una, sino varias. Pero la Biblia dice en Hechos 14:22 que Pablo, confirmando a sus discípulos, les dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones, no le dijo pocas, entremos en el reino de Dios. Eso lo sabemos. El problema es que cuando llega la tribulación, llega el problema, llega la dificultad, llega la amenaza y llega la situación difícil, en lugar de nosotros de seguir mirando al que nos da la confianza, en lugar de seguir nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza, seguirla poniendo nuestros ojos en Jesús, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, que es el consumador de la fe. En lugar de poner la mirada en el que nos guarda, en el que nos ayuda, en el que nos ha sanado, porque cuántas enfermedades el Señor nos ha sanado, de cuántas tribulaciones el Señor nos ha consolado y nos ha sacado, de cuántos peligros de muerte el Señor nos ha librado, de cuántas situaciones de escasez el Señor nos ha guardado y nos ha dado abundancia. Sin embargo, cada que llega un problema y de pronto hasta un problema mayor o mayúscula, mayor que el que estábamos pasando, empezamos a mirar es otras cosas. Quitamos la mirada de él. Y ahí es donde empezamos a hundirnos. La Biblia dice en Isaías capítulo 31, quiero invitarlos para que miremos lo que dice el verso 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Hay de los que descienden a Egipto. Hay de los que buscan el mundo para poder librarse de las diferentes situaciones que se vayan presentando en nuestra vida. Una situación como la que estamos pasando, nosotros estamos encerrados simplemente cumpliendo una ley, pero le aseguro que si no hubiere ese decreto del gobierno para estar encerrados, se lo aseguro que los primeros que estábamos en la calle predicando sin temor a contagiarnos de ningún virus ni nada, seríamos los pastores. Porque no concuerda que el Señor dice que de toda peste nos libra, que Él nos guarda, que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, no concuerda que entonces nosotros temiendo contagiarnos nos quedemos encerrados con tapabocas en la casa. Diciendo, no, hermano, es que hay prudencia, es que esto es prudencia. Y las almas perdiéndose y muriéndose en la calle. Nosotros estamos encerrados simplemente por una ley, y la Biblia dice que hay que sujetarse a las autoridades. Entonces, nosotros los pastores, yo estoy encerrado, yo de aquí no he salido de la casa. Aquí me baño bien temprano y me peino, que entre estos días ya me voy a hacer peluquear porque ya estoy me siento incómodo, no he podido ir al barbero y todas esas cosas. No hay problema. Y si el gobierno decreta otros 30 días, pues tocará, pero solo por sujetarse a las autoridades de esta tierra. Porque la Biblia me manda a sujetarme. Pero no porque le tenga miedo a contagiarme de un virus. No es por eso. Porque yo sé, confío en el Señor, que el Señor nos guarda. Él ha prometido guardarnos. Lamentablemente hay pastores
en Estados Unidos y en España que se contagiaron. No me pregunten por qué, son situaciones muy aparte que Dios conoce, y si Dios permitió que esos siervos amados se contagiaron por algún motivo, también Dios demostró que lo sanó, porque el hermano de Estados Unidos que se contagió, que envió varios audios en una situación muy complicada, que estuvimos orando y ayunando por el hermano, también él envió un video después diciendo que el Señor lo había sacado adelante y que el Señor lo libró de la muerte. Y ahora, en esta semana, nos envió otro video, un hermano, un pastor de España, que también se infectó por el coronavirus y allá estuvo a punto de morirse. Solamente la esposa ahí con un tapabocas al lado de él. Y nos informaron desde España y el hermano se veía muy mal. Él después en el video nos manda esta semana, creo que hace 3 días, nos llegó el video donde él nos dice: hermano Harvey, estaba seguro que yo me moría, porque ni usted se imagina. ¿Y qué pasó? El Señor lo sanó y ahora está restaurado, contento y dándole la gloria a Dios. O sea que no hay problema. Si el Señor nos permite por alguna circunstancia que Él solo sabe, que algún hermano se infecte, no se preocupe, que el Señor lo guarda y lo sana, porque Dios no va a permitir que fracase tu vida, por si usted pone la mirada en el Señor. Así que por el temor de virus y todas esas cosas, no tenemos nada de eso, se lo aseguro. Y no por picarnos las de guapos, no. Alabes en esto el valiente, y alabes en esto el sabio, y alabes en esto el rico. No se alabe el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. No. Alabes en esto en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, dice el Señor. Yo soy Jehová. Entonces nosotros no nos picamos de guapos, ni extraterrestres por allá hechos de otro material. No. Nos enfermamos como cualquier otro, pero no le tenemos miedo a las pandemias, ni a las amenazas, ni a nada de esas cosas. Estamos encerrados ya porque le digo, pero no porque hayamos quitado la mirada del Señor. Esta situación es difícil para todos. Las economías se bajaron, y no solamente a los pastores o a los hermanos, no, esto es igual en todo el mundo. Al que no conoce a Dios y también al que conoce a Dios, la economía se bajó. Pero de todo esto nos ha guardado el Señor. El problema radica en que quitamos la mirada del que nos da la confianza y empezamos a mirar el viento. En lugar de mirar al Señor, empezamos a mirar el huracán. Cómo nos sopla, ay, nos estamos muriendo, nos vamos a... No. La confianza no se puede quitar del Señor, porque dice: ay de los que descienden a Egipto, en los que confían más en el mundo, en las soluciones que le dan el mundo. Hay de los que confían más en una vacuna para poder ser librados de una pandemia. Hay de los que confían más en la ciencia que en el poder de Dios. Hay de ellos. Sin ignorar la ciencia. Eso no quiere decir que ignoremos la ciencia. La ciencia hay que respetarla. Pero nosotros somos personas de fe. Y se lo aseguro, que hay más garantía confiando en el Señor que en la ciencia. Porque la ciencia es incierta, pero el Señor es seguro. Con Jesucristo nadie pierde. ¿Cómo será esta garantía que la Biblia dice que Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia? O sea que hasta en la muerte se gana con Cristo. Hasta muriéndose se gana con el Señor. Entonces nosotros no debemos hacerlo de Pedro. Sí, estamos en el huracán. Sí, estamos en el mar picado. O sea, de pronto hay bestias, de pronto hay tiburones, de pronto hay por allí peces peligrosos y todas esas cosas. Y hay el rugido del mar y el viento y nos despeluca y nos pone como... ¡ay, qué No debemos mirar el viento como lo hizo Pedro. Debemos mirar a Jesús. No quitar la mirada de Él. Les voy a leer a alguien que quitó la mirada de Dios, y eso le costó la vida.
Léanse Segundo de Crónicas, capítulo 16 y el verso número 12, que dice la palabra del Señor. Este hombre quitó la mirada del Señor, quitó la mirada de su Dios, la cual nunca debió haber hecho, y se fue para el sepulcro. Dice, en el año 39, Segundo de Crónicas 16, 12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa, se murió, con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Gravemente de sus pies, se le gangrenaron los pies, se le pudrieron. El único, ¿cómo se le ocurre que una enfermedad tan grave que en ese entonces no había forma, no había penicilina ni nada de esas cosas, cómo se le ocurre poner la mirada en los médicos, que en ese entonces eran yerbateros, puros yerbateros? Puso la mirada en los médicos en lugar de poner la mirada en el Señor, en el Dios que sana. En cambio, le pongo la otra parte. Léase Isaías, capítulo 38 de Isaías, y vamos a mirar la contraparte. Alguien que hizo todo lo contrario que hizo el rey Asa. Este señor, que era también rey, hizo lo siguiente: vino un diagnóstico y vino una sentencia para ese rey, que también enfermó gravemente. Isaías 38, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, o sea, gravemente, igual que Asa. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Sentencia clara de muerte. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración. ¿A quién? A Jehová. Puso la mirada en Dios. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Lo sanó. Lo sanó. No se puso a mirar los pies. No se puso a mirar el tumor. No se puso a mirar el viento. Fue a mirar a Dios. Porque la Biblia dice que los que miraron a él no fueron avergonzados. El que ponga la mirada en el Señor, el que no la quite de Jesús, nunca será avergonzado. Salmos, para terminar, Salmos capítulo 20. Dice la palabra del Señor algo parecido, muy parecido a lo que decía o leímos en Isaías 31:1. Y yo, en el nombre del Señor, por este canal y por este medio, también hago esta oración. Salmos capítulo 20, verso 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Porque hay momentos en que el hombre ya no puede ser defendido por nada ni por nadie, sino solo por Dios. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario. Imagínense, aquí nosotros. ¿Y cómo se estará sosteniendo el hermano Harvey? ¿Cómo se estará sosteniendo el pastor? No se preocupe. Aquí están todos mis hijos y está mi esposa aquí. Y yo le testifico a usted que el Señor nos ha enviado ayuda del santuario. Amén.
Ellos lo son testigos. Y que ellos mismos dicen, papá, ¿qué es esto? Sí, Señor, ¿qué es esto? Pues que nunca he quitado la mirada de Jesús, ni la voy a quitar. Aunque se cierren mis ojos, mi alma seguirá mirando a Jesús. Entonces, el Señor te envíe ayuda desde el santuario, dice la palabra de Dios. Hágame y desde Sión te sostenga, dice. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepta tu holocausto, Selah. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones, mi hermana, mi hermano, mi amigo. Ahora conozco, dice el salmista, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Hablando de los de Egipto, de los que confían más en otras cosas que en el poder de Dios, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. No mires el viento. Pedro se hundió porque empezó a mirar fue el viento en lugar de seguir mirando a Jesús. Dios me los bendiga y los guarde. Amén.